que podemos ir começando. Já temos aqui um grupo bom conectado. Boa tarde para todos, buenas tardes a todos. Es un placer darles la bienvenida a este webinar de Ibracont. Este webinar es un webinar internacional, va a ser conducido el idioma español. Entonces, creo que si podáis ser útil, hay una función de transcripción aquí en el Zoom, pero de todas las maneras, si resulta complicado la comprensión, este webinar será grabado y disponibilizado para todos los miembros en la página de LibraConte. Y bueno, muchas gracias a todos que estáis aquí conozco en este lunes. Muchas gracias a LibraCont por el espacio. Este webinar internacional tiene un propósito que quiero explicar un poco antes de empezarmos. Vamos a tener muchos otros webinars internacionales. Estamos llamando de un circuito de lecciones aprendidas en administración contractual por el mundo. Y nuestra idea es que Ibraconte sea un puente entre Brasil y otros distintos países para fomentar este intercambio de ideas, de experiencias y bueno, de aprendizajes en general para que podamos fortalecer los mejores estándares de administración contractual. Y bueno, vamos a tener muchos otros webinars. Este va a ser el primero. Vamos a recoger distintos países, contextos diversos. Y hoy vamos a hablar sobre las lecciones aprendidas, pero en lo que dice respecto a la gestión de siniestros en proyectos de PC en América Latina. Vamos a enfocar en América Latina porque hoy tenemos aquí dos ilustres abogados, por lo que también les doy las gracias por haber aceptado esta invitación. Tenemos a Víctor Vergara, que es abogado con más de 20 años de experiencia en el derecho de la construcción. Es socio del despacho Budoa Asociados en Chile y del despacho Davolo Office en Madrid, en España. Víctor, bueno, tiene su especialización en Derecho de la Construcción, bueno, es miembro de la Sociedad Chilena de Derecho de la Construcción, del Colegio de Abogados de Chile, y una amplia experiencia en responsabilidad civil y siniestros también. También contamos con la ilustre presencia de Mateo Posada, colombiano, abogado y árbitro. Tiene una amplísima también experiencia en el derecho civil, el tema de seguros. Bueno, tiene un currículo también con más de 50 procedimientos arbitrales, tanto como árbitro como abogado. Es miembro del Chartered Institute of Arbitrators y consultor de la Sociedad Colombiana de Infraestructura. Bueno, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a ti, Paula, por la presentación. Muchas gracias, por cierto, a Ibracon. Es un agrado y un honor estar acá, tanto haber sido invitado a formar parte de esta iniciativa, como también en exponer en este webinar. Francamente, valoro muchísimo las iniciativas que tienen que ver con el perfeccionamiento y la mejora de la gestión contractual en proyectos. Es algo que a mí, en lo personal, me apasiona. Creo que tenemos mucho trabajo y cancha que abordar para ir perfeccionando y mejorando cada vez más en esta linda disciplina. Así que muchas gracias a todos por la invitación. Gracias, Bueno, Vic. yo me uno a las palabras de Víctor, agradeciendo al instituto, primero por acogerme como uno de sus miembros y segundo por invitarme a participar de este webinar para un público tan calificado como sé que es el público del instituto. A Paula, una invitación, un agradecimiento también especial por haberme convocado a ser parte del instituto, también a este webinar
y, como lo mencionaba Víctor, yo creo que de una adecuada gestión contractual depende la correcta mitigación de controversias que se puedan derivar de los proyectos de infraestructura. Entonces, celebro, como Víctor y como Paula, que se generen este tipo de espacios académicos y de profesionalización de la gestión de contratos en proyectos de infraestructura. Muchas gracias, Mateo. Bueno, tenemos el chat abierto y al final dejaremos aquí un espacio para todas las dudas. No dudéis en preguntar, en aclarar cualquier punto. Y paso la palabra a Víctor. Adelante, para que empieces. Muchas gracias. Nosotros estructuramos esta presentación, tiene un componente práctico, pero también quisimos hacer alusión a aspectos más teóricos, de forma breve, por cierto, para unificar nomenclaturas y entender que estamos hablando de algo similar. Voy a hacer alusión primero al caso chileno, pero además de eso, es extrapolable al resto de Latinoamérica, dado que estamos bajo un mismo sistema jurídico que el sistema continental. Por lo tanto, mucho de lo que yo diga es aplicable al resto de países. De todas formas, es solamente un poco de contextualización para entrar ya en la parte práctica del tema de siniestros y la gestión de siniestros en proyecto EPC. A ver, lo primero que quiero decir es cuál es el rol del contrato EPC en la gestión de los riesgos. O sea, es decir, el contrato EPC es la primera capa de control de riesgo. Es decir, aquello que puede ocurrir en un proyecto, pero no queremos que ocurra. Y la distribución de ese riesgo, como todos muy bien sabemos, la regla clave es asignar cada evento a quien mejor pueda gestionarlo o mitigarlo, ¿ya? O sea, es un instrumento clave de asignación de riesgo entre mandante y contratista, pero al ser un contrato EPC, en general, la mayor parte de los riesgos, es decir, aquellos que puede ocurrir pero no queremos que ocurra, van al contratista. Hablamos de riesgos de construcción, de ingeniería, proveedores, condiciones de sitio, etc. Y por su parte, el mandante conserva ciertos riesgos, que son, podríamos llamarlos extraordinarios, son aquellos que son de más difícil ocurrencia, como guerras, cambio de ley, etc. En definitiva, lo que hace el contrato EPC es definir qué seguros son obligatorios, evitar disputas por daño a la obra, cubrir su reparación, establece cláusulas de indemnidad y responsabilidad civil. Es decir, el contratista indemniza y mantiene en terna al mandante por reclamos de terceros. Ahora, distinto es el contrato de seguro de acuerdo a la ley chilena o cómo se entiende respecto del EPC. Claramente, en un contrato EPC, como dije, hay una distribución de riesgo, que las mayorías la suma el contratista EPC, pero hay cierta clase de riesgo que no las puede asumir las partes. ¿Por qué? Porque, bueno, además de ser de rara ocurrencia, cuando ocurren, conllevan un alto costo, es decir, extienden el plazo y costo de un proyecto de manera considerable. Por lo tanto, no sería correcto ni justo para un contratista EPC asumir esos riesgos, y tampoco podría pretender el mandante obligar al contratista EPC a que los asumiera, porque sería demasiado caro. Por lo tanto, lo que se hace es externalizar ciertos riesgos, ciertas cosas que pueden ocurrir, pero no queremos que ocurran, en una aseguradora. Y en ese sentido, en el caso chileno, esto está regulado por la ley, por el Código de Comercio, y dice que un contrato de seguro es un acuerdo por el cual el asegurado transfiere uno o más riesgos al asegurador a cambio de una prima, es decir, del pago mensual que se le hace ante la posibilidad de que ocurra o no ocurra el siniestro, que viene a ser el evento por el cual se contrató el seguro. ¿Qué características jurídicas tiene? Bueno, lo primero es que es consensual, es decir, se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. En rigor podría no ser escriturado, pero sabemos que eso no es lo ideal y que obviamente lo que se hace es escriturarlo y dejar todas las obligaciones, todos los deberes de las partes claramente señaladas en el contrato de seguro. Este es bilateral y oneroso, es decir, establece obligaciones recíprocas, hay una contraprestación para una y otra parte, es de ejecución sucesiva, es decir, se va gestando, desarrollando dentro del tiempo, en largos periodos de tiempo, porque tiene que acompañar a un proyecto, y sabemos que los proyectos complejos toman
bastantes en su desarrollo, desde que nace la idea del proyecto hasta que se materializa, pueden pasar fácil 10 años o más, tiene como máxima la buena fe, que es la honestidad y revelación total de la información que se va a someter a la regulación de este contrato de seguro, y además es de adhesión. Generalmente las cláusulas vienen dadas por el asegurador, y es dirigido o reglamentado en el caso chileno, es decir, hay una alta intervención normativa, y generalmente principal y normalmente nominado. Acá el principio fundamental que rige el contrato es la buena fe, es decir, que ambas partes, tanto asegurado como asegurador, obren con absoluta honestidad. Y esto se traduce para el asegurado en declarar fiel y completamente los hechos esenciales al contratar, sin ningún tipo de reticencia, sin ningún tipo de falsedad. Y en el caso del asegurador, bueno, entregar información clara, redactar las pólizas sin ambigüedades, eso es fundamental, y no ocultar condiciones perjudiciales para el asegurado. Es decir, la buena fe se manifiesta desde el inicio hasta la parte final, que vendría siendo el siniestro y el pago de la indemnización por parte de la aseguradora. Entre las principales obligaciones que tenemos de una y otra parte, las del asegurador, claro, son emitir y entregar la póliza, dar cobertura y asistencia durante la vigencia del contrato de seguro, por cierto, indemnizar o pagar la prestación ante el siniestro cubierto, reembolsar gastos y coberturas adicionales si es que están pactadas, y obviamente cumplir con otras obligaciones legales o regulatorias. Por su parte, el asegurado tiene que declarar el riesgo al contratar, o sea, debe ser muy preciso en esto al principio, debe dar aviso oportuno del siniestro, declarar fielmente las circunstancias del siniestro, qué es lo que ocurrió realmente, aportar prueba del siniestro y verificar cuál es la pérdida realmente que se produjo, y además de cumplir otras obligaciones según el tipo de seguro. Acá dentro del contrato seguro la póliza es fundamental, y lo vamos a ver después, una vez que se produce la liquidación de los siniestros. Cómo todos estos documentos son decidores a la hora de que se produzca un siniestro. La póliza viene a ser el documento que instrumenta y prueba el contrato de seguro, o sea, es el documento justificativo del seguro. ¿Y qué es lo que hace esta póliza? Bueno, consignar los derechos y obligaciones de las partes, las que vimos en la lámina anterior, especificar los riesgos cubiertos y cuáles son los excluidos, determinar la vigencia y el monto asegurado y la prima, y servir de referencia para resolver controversias que puedan surgir entre las partes. Las cláusulas oscuras se interpretan en favor del asegurado, en este caso el contratista de EPC, y al contrario, las exclusiones tienen una interpretación restrictiva en contra del asegurado. Es decir, este documento es importantísimo, es garante de claridad, equilibrio y certeza jurídica. Ahora, en términos amplios, un siniestro en un contrato de EPC puede ser entendido como cualquier evento que interrumpa el normal curso de un proyecto, es decir, que afecte en su cronograma, en costo y plazo, pero no todo siniestro cae dentro del contrato de seguro. Como dije al principio, hay riesgos que se asignan al contratista de EPC y otros que van por la línea del seguro, dada su complejidad o lo costoso que puede pasar en caso de ocurrencia. Y ahora sí vamos al siniestro. ¿Qué viene a ser el siniestro? Es la materialización del riesgo asegurado, es decir, ocurre lo que no queríamos que ocurriera. ¿Ya? Es el hecho previsto que genera la obligación del asegurador de indemnizar. Y en el siniestro hay muchos aspectos claves a considerar, que por razones de tiempo no lo hemos puesto todo, pero en general tienen que ver con la prueba del siniestro, es decir, el asegurador, el contratista EPC debe demostrar la ocurrencia mediante evidencias claras. El asegurador es responsable de indemnizar, salvo que demuestre que el siniestro está excluido de la cobertura. Y es muy importante, por cierto, que el asegurado notifique lo antes posible y echar a andar toda la maquinaria interna administrativa para verificar las pruebas que existen, la documentación y verificar cuál es la cuantía del daño que ha ocurrido. Una vez que ocurra aquello que no queríamos que pasara, después de denunciar y después de entregar los antecedentes por parte del contratista de EPC, viene todo lo que tiene que ver con la investigación, la causa del hecho, la cobertura, la cuantificación, y es normal que se emitan preinformes
en casos complejos, y que haya un informe final con la decisión y monto. ¿Mm? Yo he marcado con rojo 2 casillas ahí, porque según un caso práctico que voy a narrar más adelante, estos han sido puntos medulares donde se producen muchos errores y que también tienen que ver con la gestión contractual. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es presentarle algunos casos de prácticos que hemos tenido en nuestra vida profesional. Mateo va a hacer alusión a uno de ellos y por mi parte también voy a hacer a uno de estos. Hecho ya esta presentación general, por cierto, porque el tema es amplísimo, hecha esta presentación de la vista global de lo que son los seguros en Chile y extrapolable a Latinoamérica. Perfecto, Víctor. Muchas gracias. Y bueno, en líneas generales, que es lo que quiero enfatizar aquí en todas nuestras conversaciones, es el rol del administrador de contratos, que es muy importante y quiero aprovechar nuestras charlas para enfocarlo. Y de una manera general, creo que para empezar, em, el contrato EPC es la primera capa, es donde empieza y es donde el administrador de contrato debe estar ya actuando en esas fases más tempranas, antes mismo de iniciar la ejecución, porque es de ahí donde vamos a empezar a discutir los riesgos, las cláusulas de obligatoriedad de los seguros, las cláusulas de indemnidad, la responsabilidad civil y claro, desde ahí ya empiezan los riesgos y es por eso también que es importante que el administrador contractual, con una visión amplia y conocimientos de las lecciones aprendidas que no deben estar guardadas dentro de un cajón, ya pueda empezar a ponerlas en práctica. Bueno, yo creo que podemos empezar a conocer un poco de los casos prácticos, ¿no? Y compartir aquí con los invitados. Perfecto. Entonces, yo voy a aprovechar esta última intervención de Paula para conectarla con el caso práctico o del cual quiero abstraer algunas lecciones aprendidas relativa mencionaba Paula, a la gestión del contrato, a la administración del contrato desde un estadio temprano del proyecto de construcción. Es que hay como una especie de paradigma en ocasiones en temas relativos a construcción y es de pronto en pensar que la gestión contractual es relevante en el momento en que se suscitan las controversias o ocurre alguna vicisitud asociada al contrato. Pero la realidad es que una adecuada gestión contractual comienza incluso desde que el contrato no existe. Incluso comienza desde esa etapa que algunos denominan la etapa metodológica del Project Delivery System, en esa etapa en la cual las partes involucradas en el proyecto de infraestructura determinan cuáles son los intereses que quieren satisfacer con un contrato y van circunscribiendo esa estructura contractual que resulta adecuada para ese proyecto en especial de construcción. Entonces, a la par de que eso ocurre y a la par de que la gestión contractual resulta relevante, de cara al contrato de seguro también existe una, digamos, un estadio anterior a eso, digamos, a ese íter o a ese camino que planteaba Víctor propio de la reclamación y que es relevante al momento de elevar una reclamación a una aseguradora y es el estadio de la suscripción del contrato de seguro. Y es que en muchas ocasiones, muchas de las reclamaciones que terminan siendo frustradas en caso de siniestro a una aseguradora resultan frustradas porque el contrato de seguro se encuentra indebidamente suscrito. Entonces, por eso lo conectaba con este comentario de Paula de la adecuada gestión contractual, porque hay cuestiones que resultan en el momento de una reclamación o de una controversia, pero que tienen una génesis anterior, que es la etapa, por ejemplo, de formación del contrato. En el contrato de seguro esto es muy relevante.
y es que el contrato, digamos, una adecuada reclamación de un contrato de seguro depende necesariamente de un presupuesto, y es que el contrato de seguro esté debidamente tomado. Y para que un contrato de seguro esté debidamente tomado, hay un agente que es incluso más, pensaría yo, más transversal a todo el ciclo de vida del contrato de seguro en un proyecto de construcción que la misma aseguradora, y que normalmente no se suele, digamos, protagonizar lo suficiente. Y es, digamos, el sujeto que suele denominarse genéricamente como broker o intermediario de seguros. Se suele pensar que el broker o intermediario de seguros es simplemente un agente que representa o que genera un costo transaccional en virtud del cual, para poder acceder a un mercado como es el mercado asegurador, pues debo hacerlo a través de este agente, de esta persona que es a quien le pago o a través del cual pago la prima del contrato de seguro, y es a través del que la aseguradora me expide a mí los términos y condiciones del contrato de seguro. Pero nada más lejano a la realidad. Un broker de seguro, un intermediario de seguro, tiene como su principal función dentro de la suscripción del contrato de seguro la información, asesoría, consejo y advertencia de riesgos a su cliente de cuál es el adecuado seguro que debe suscribir para un determinado proyecto, y que si no lo hace, pues los riesgos que mencionaba Víctor, que terminan transfiriéndose a través del contrato de seguro, no van a quedar adecuadamente transcritos. Con esa introducción les voy a hablar de un caso en el cual se pudo identificar que, en términos, si ustedes me lo permiten, un poco de ingeniería, la causa raíz de la, digamos, de la falta de cobertura de un siniestro no obedecía a una indebida reclamación o a una indebida comportamiento de la aseguradora, sino que tenía su génesis en una inadecuada suscripción del contrato de seguro. Y básicamente el caso es el siguiente. Esto era un contrato EPC para el diseño, suministro, construcción y montaje de una subestación de energía. Es un contrato que a precios de hoy, con nuestra moneda tristemente devaluada, es más o menos un contrato EPC de más o menos $1 millón. Y que cuando se suscribe, pues obviamente digamos, el dueño de la obra le pide al contratista de EPC que suscriba un seguro todo riesgo, montaje y construcción. Primera cuestión relativa a este contrato de seguro es que se suscribe por el valor del contrato EPC. Simplemente, esto no es causa raíz de lo que les voy a contar, pero simplemente dejo planteada la inquietud. ¿Es adecuado suscribir que el valor asegurado de un contrato de todo riesgo, montaje y construcción se suscriba por una suma asegurada equivalente al valor del contrato? Dejo la inquietud. Creo que esa pregunta no tiene una respuesta en términos absolutos. ¿Y por qué lo digo? Porque no necesariamente el valor porque se celebre un contrato de EPC va a tener una correspondencia necesaria con los daños que tras un siniestro puedan generarse en una infraestructura o en la infraestructura objeto de garantía por el contrato de seguro. Pero en este caso eso es irrelevante. El contrato EPC empieza a ejecutarse, se realiza toda la fase de diseño, se realiza toda la etapa de suministro. Esto es muy relevante. Todos los equipos principales de la subestación llegan al campo, al lugar de las obras. Se hacen todas las obras civiles necesarias para hacer el montaje de esos equipos, y cuando faltaba por ejecutar más o menos un 10% del valor del contrato, que correspondía específicamente a las labores de montaje y pruebas finales del contrato,
el dueño de la obra le pide al contratista EPC suspender la ejecución del contrato. Y le pide suspender la ejecución del contrato porque tenía algunas vicisitudes asociadas al licenciamiento del proyecto. Y se logra negociar entre contratante y contratista una suspensión de ese contrato EPC. Repito, donde en términos de valor del contrato ya se encontraba ejecutado un 90%. Lo primero que hace el contratista, como ya le mencionaba Víctor, en cumplimiento de una de estas cargas que impone el contrato de seguro, es dar aviso a su aseguradora a través de su intermediario y dice, señor, suspendí la ejecución del contrato de seguro, suspenda la cobertura del contrato de seguro. El intermediario del seguro, segundo cuestión relevante en el relato, que esta sí llegó a ser causa raíz de lo que les voy a comentar más adelante, interrumpe la cobertura. De hecho, le informa a su cliente que el contrato de seguro se ha terminado. Pasado el tiempo necesario para obtener el licenciamiento que restaba obtener, el dueño de la obra le pide al EPCista que reactive las obras. El EPCista informa a través de su intermediario a la aseguradora, le dice, señores aseguradora, señor intermediario, necesito que reactive mis seguros, que voy a comenzar con la ejecución de la obra. Y el intermediario le indica al EPCista, señor EPCista, el contrato de seguro está terminado, pues yo le voy a ofrecer un contrato de seguro nuevo, porque el otro contrato terminó. Aquí hay una cuestión relevante. Entre este periodo de suspensión no ocurrió nada, pero miren esto, si en ese momento se hubiera materializado alguno de los riesgos de la construcción, un incendio, una inundación, ese proyecto habría estado descubierto a través de un contrato de seguro frente a esos riesgos. Pero bueno, acá no, eso no ocurrió, pero este hecho es relevante para lo que paso a relatar. El contratista, el intermediario le consulta al contratista cuánto falta por ejecutar del proyecto. El contratista le informa que falta por ejecutar un 10% del valor del contrato, $100,000 aproximadamente, y el intermediario era menos del 10%, eran $100,000, era como un 3% o sea, faltaba muy poco, y la compañía de seguro expide una nueva póliza cuyo valor asegurado era este valor restante de las obras que faltaban por ejecutar. Se empiezan a ejecutar esas obras restantes y ocurre en el lugar de la obra una avalancha que genera una pérdida total de las obras civiles que ya se habían adelantado y una pérdida total de los equipos que estaban en obra. El contratista naturalmente eleva una reclamación a su aseguradora con tan mala suerte que su aseguradora le dice, señor, desafortunadamente no le puedo dar cobertura de la reclamación que usted me acaba de elevar por $1,000,000 porque usted solamente tiene asegurado $100,000. Entonces aplica una regla propia del contrato de seguro, que es la regla del infraseguro, y le reconoce un valor proporcional. Ese contratista nos consulta a nosotros para que le demos una reclamación contra la aseguradora y luego de un diagnóstico a través de un perito se logra determinar que aquí la causa de que la aseguradora no hubiera cubierto el siniestro no estaba asociada a digamos, a un evento relativo o imputable a la aseguradora en desatención del contrato de seguro, sino que tenía una causa anterior, y era que el seguro estaba mal suscrito por una inadecuada asesoría en la suscripción de ese contrato de seguro. Un poco la moraleja de esta reclamación, y después de eso, digamos que esto ha servido como lección aprendida de cara a asesorar otros proyectos, es que no puede pensarse que el intermediario de seguros es
como algunos sean simplemente un pasador de papeles del contratista a la aseguradora. El intermediario de seguros es un agente protagonista, como les decía, desde el momento de suscripción del contrato de seguro hasta el momento de la reclamación. Es a través del intermediario de seguro que se debe gestionar todas las acciones frente a la aseguradora, que se deben hacer notificaciones, que se deben hacer consultas a las aseguradoras, y es a quien corresponde, como profesional en la gestión de seguros, asesorar, aconsejar y advertir los riesgos de tomar inadecuadamente un seguro. Y lo más relevante, y perdónenme la coloquialidad, un valor también que yo creo que esto a veces es, hay que ponérselo así a algunos clientes, así de claro es, oiga, la labor de los intermediarios de seguros es una labor por la que se paga. Los intermediarios de seguros no hacen una labor gratuita, y esa labor la paga digamos, la parte asegurada. Esa labor la cubre, la asume, en este caso del contexto del contrato EPC, el contratista EPC. Si usted ya pagó por eso, señor contratista EPC, pues aproveche esa prestación que este profesional en materia de seguros está llamado a cubrir. Mateo, perdona la Sí. interrupción. Me surgió una duda. En el caso colombiano, ¿está regulado o qué responsabilidad viene a tener este intermediario o broker en el caso colombiano? Eso por una parte. Y la otra pregunta es, ¿finalmente esto se judicializó? ¿Qué pasó con ese litigio? Claro, voy a responderla. Bueno, la primera pregunta es, en Colombia existe digamos, una regulación específica a través de... En Colombia el mercado de seguros es un mercado regulado. Pues por lo menos es un mercado supervisado por ser una actividad financiera, está regulado por el Estado, y dentro de esa regulación, digamos, la labor de los intermediarios de seguro es una labor que se encuentra parametrizada como parte de digamos, de esa operación económica. Pero además, en este caso concreto, y ahí voy dando paso a la segunda pregunta, fue muy relevante, digamos, todo la construcción que jurisprudencialmente se ha hecho de las responsabilidades profesionales de agentes como los intermediarios de seguro. Porque en este caso, un poco la imputación que voy resolviendo la segunda pregunta, si esto terminó en una reclamación judicial, y la discusión dentro del proceso judicial es si le correspondió o no al intermediario de seguro dar asesoría sobre si el seguro estaba bien o mal tomado. Un poco la defensa del intermediario de seguros fue: yo le vendí, o sea, o yo le intermedié el seguro que usted me pidió, usted me dijo que le faltaba ejecutar el 10%, pues yo le vendí ese seguro y usted no dijo nada. Y un poco la visión del contratista es: oiga, yo soy experto en ingeniería, yo soy experto en hacer pero yo no soy experto en seguro. Usted me tenía que advertir que ese seguro estaba mal suscrito. En eso, digamos, se centró la discusión, una discusión casi que estrictamente jurídica, pero al final terminó conciliándose a través de un esquema de transacción. Las partes terminaron resolviendo amigablemente la disputa, no llegó hasta una sentencia. Perdón, Mateo, otra pregunta, pero Sí. ¿y cómo están configurados estos brokers o intermediarios? Me refiero a, ¿son empresas? ¿Deben tener cierto capital para responder ante una demanda? ¿Y qué Sí. tanto puede llegar a buen puerto una demanda en contra de un intermediario, en el caso colombiano? Sí, depende. O sea, en Colombia hay tres figuras de intermediación. Esto no es igual Ah, pues, en todas partes del mundo, pero en Colombia hay tres. Hay intermediarios que funcionan bajo la agencia de agencias, ujú. de agentes y de corredores de seguros. En este caso estábamos con un corredor de seguro que tenía tenía pues una serie de seguros que respaldaban su actuación, y fue a través incluso de los aseguradores del intermediario de seguro que se logró obtener una transacción, una conciliación anticipada. Pero sí, están las tres figuras y tienen fenómenos,
digamos, tienen características distintas a partir de la mayor o menor injerencia que tiene este sistema de vigilancia que hay en Colombia de los intermediarios de seguro y a través de la representación que tienen o no de las compañías aseguradoras. En este caso era un corredor, representaba a las aseguradoras. De hecho, se dio una discusión relevante si la aseguradora también, digamos, tenía una suerte de responsabilidad precontractual por no haber también advertido que ese era un contrato de seguro de alguna manera fútil o que no cubría las necesidades que tenía ese cliente, pero de cara a la aseguradora había un riesgo, aunque era discutible, de una eventual prescripción. Entonces, en ese caso se decidió no demandar a la aseguradora. Ah, perfecto. Sí, lo consultaba porque tú decías que se produjo una inundación con destrucción de equipos y o sea, me imagino que las cifras, una vez que se evaluaron esos costos, tienen que haber sido elevadas. Entonces, por eso tenía la duda de cómo ahí entraba el intermediario. Para que quede claro Claro. que hay otro seguro detrás del intermediario. Claro, que de hecho, pues miren que acá no resultó, o sea, acá la causa del evento finalmente casi que terminó siendo el haber terminado la cobertura y luego reiniciado una nueva cobertura con un valor asegurado distinto. Esa se centró, según el perito contratado, esa fue la causa, digamos, que dio lugar a que este contratista EPC no recibiera una indemnización adecuada. Pero también al final se pudo identificar que incluso este contrato de seguro suscrito por el valor del contrato EPC no alcanzaba a cubrir las pérdidas que en ese caso se presentaron porque es que no hay una necesaria correspondencia. O sea, ¿qué determina el valor de un contrato EPC? Un tema de oferta y demanda. ¿Cuánto está dispuesto a cobrar un contratista por ejecutar una obra? Y ustedes saben que eso es muy relativo en el mercado, lo que puede llegar a cobrar un contratista. Pero ¿cuánto vale que una subestación de energía se pierda? Ese es otro valor distinto. A veces se compadecen, pero no necesariamente. Perfecto. Quería aprovechar y hacer un paréntesis, Mateo. Muy ilustrativo el caso y las lecciones aprendidas. Desde la perspectiva de la administración contractual, lo que veo que es lo que resulta como lo más claro es que una suspensión no elimina los riesgos del contratista, que sigue siendo responsable por la custodia y la preservación del bien del activo hasta la transferencia de la posesión al cliente final. Y bueno, el administrador de contratos tiene un papel muy importante ahí también en la discusión, en este caso, del acta de suspensión con el cliente. Y yo destaco no solamente el administrador contractual de parte del contratista, pero de parte del cliente, porque en este caso resulta que con la avalancha el cliente ha perdido su proyecto. Hasta recuperar todo esto, hay todo un litigio, pero el cliente, para poner en marcha de nuevo toda la subestación en una situación donde se hablaba, discutía una cuestión de permisos que seguramente en unos meses podría haber resuelto. Y con todo lo que pasó, bueno, eh, como que quedó todo eso, ¿no? Entonces, el administrador de contratos también por parte del cliente también tiene un rol, y en este caso todos los costes todos los puntos necesarios para mantener el bien deberían haber sido cubiertos en esta acta de suspensión. Entonces, sean los costos de las pólizas, del mantenimiento, todo lo que debería ser acordado debería ser cubierto por el cliente final, y no debería haber existido esa discusión de un posible cambio de la póliza al final para resultar en una reducción de costes. Claro. Claro. Em, Si me permites solamente una cosa más, bueno, yo creo que dos elementos en los que creo que una adecuada administración del contrato habría sido útil. La primera, creo que una adecuada gestión del contrato no habría permitido que el contrato de seguro se terminara durante la suspensión, ¿cierto? Creo que un administrador contractual que tiene el panorama completo del proyecto, de los riesgos que gravitan sobre el proyecto, no habría permitido
que eso pasara. Y lo segundo, que eso no lo comenté porque no era el asunto principal digamos, del problema jurídico, es que esta reclamación se tardó mucho tiempo en confeccionarse, principalmente porque fue muy difícil y en algunos casos imposible reconstruir probatoriamente las pérdidas que había tenido el contratista EPC. ¿Y por qué? Porque es que en ocasiones, digamos, una reclamación, una aseguradora, cuando tú tienes ahí el edificio ya construido y estás hablando, no sé, de unos sobrecostos asociados a una cuestión, no sé, a un incendio, pero tú tienes ahí la infraestructura visible y disponible para hacer medidas, para hacer cuantificaciones, igual tiene complicaciones, pero eso es un escenario. Pero cuando tú tienes una obra que ya ha quedado bajo tierra y te toca demostrarle a un perito para que ese perito a su vez le demuestre al juez que allá debajo de la tierra quedaron, no sé, unos transformadores, unas líneas de transmisión, o en general los equipos que componen, hizo la reclamación muy compleja. De hecho, esta reclamación finalmente no se pudo presentar por el valor que esperaba obtener el contratista EPC, porque hubo muchos valores que el perito dijo, no, yo no puedo dar fe que efectivamente usted hubiera hecho ese proceso de cimentación. Yo no puedo dar fe que efectivamente esos equipos estuvieran en obra. ¿Por qué? Porque no había una memoria de la obra como esa memoria que se genera a partir de la administración contractual. Muy bien, Mateo. Está claro y es muy interesante que podamos compartir aquí los ejemplos. Víctor va a comentar también otros, que podamos destacar el rol del administrador de contratos en estas distintas fases del proyecto. Entonces, sea en la negociación del contrato, haciendo un seguimiento con el departamento de seguros que estará delante del intermediador y de la aseguradora a frente de la negociación de las pólizas y en conjunto también haciendo todo su labor de control de los registros en los diarios de obra, en coordinación con las áreas técnicas, jurídicas, para que también en una situación y un evento de un siniestro, que toda la documentación pueda ser aportada para la liquidación en conjunto con la aseguradora. Entonces, aquí es muy interesante este caso. El tema del acta de suspensión me llama mucho la atención también aquí para que estemos administradores de contratos atentos. Y bueno, muy bien, yo veo muy bien. Víctor, si podéis seguir también con tu ejemplo. Sí, 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 claro. Bueno, también está muy relacionado a lo que es la gestión contractual y el rol del administrador de contratos en grandes proyectos de infraestructura. Esto pasó en Chile hace un par de años, en una central hidroeléctrica, eh, en la que esto era un contrato EPC, donde toda la ingeniería, o la mayor parte de ella, era como un 90% de la ingeniería del proyecto, estaba a cargo de una empresa. Esto comenzó el año 2017, 18, 19, 2020, todo estaba muy bien entre las partes, ya el proyecto había comenzado a construirse, pero el área de ingeniería se percata de que habían posibles errores de diseño, casi con certeza había errores de diseño, y por lo tanto empieza una ronda de conversaciones entre el contratista de PC y esta empresa de ingeniería de diseño, para abordar esta falencia, ¿no? Entonces, la empresa de ingeniería reclamaba que habían pagos pendientes al contratista de PC por el diseño que había entregado, por los planos, etcétera, más o menos una cantidad de $700.000, estamos hablando. Pero estaba latente este asunto de los posibles errores. Eso por una parte. Por otra parte, el proyecto fue un gran proyecto en Chile de más de $500 millones. Cuando ya estaba entrando en su fase de operación, es decir, cuando hubo que iniciar el performance test, empezar a probar los equipos, eh, 3 turbinas fallan, presentan una falla.
Entonces, ante esto, obviamente, el mandante puso el grito en el cielo, hubo que verificar qué es lo que había pasado y se designa que los departamentos de prevención de riesgo y calidad actúan en concomitancia para verificar qué es lo que había ocurrido con estos rotores, con estas turbinas. Lo primero que hacen estos departamentos es apersonarse al lugar, entrevistar a los trabajadores y llegan a la conclusión de que al menos en el primero de ellos había un error de operación. Es decir, alguien había metido mal las manos en el equipo, ¿ah? Y por eso se había presentado esta falla. Y ese fue un informe muy preliminar, ¿ya? Y respecto de los otros dos restantes, se hace el análisis de lo que pudo haber ocurrido un par de días después, ¿ya? Y la conclusión acá fue distinta. La conclusión fue que había un error de diseño y que estos equipos habían fallado por error de diseño, no de operación, ¿ya? Por lo tanto, la primera mirada que había dado la misma empresa no era la correcta, sino que era esta segunda mirada, este segundo informe, que había un error en el diseño. En paralelo sigue la divergencia con la empresa de ingeniería. Dado que se produjo el siniestro, o sea, la falla de estos equipos, se activa el seguro a través del siniestro, que eran las casillas que yo justamente mostraba ahí, y acá se produce un error que va a traer consecuencias a futuro. Y es justamente en la recopilación y entrega de información que se le hace al liquidador, que está verificando que se haya, qué es lo que pasó, si el tema era asegurable o no, si la cobertura lo cubría o no, etcétera. Se le entrega esta información y lo que hace el liquidador es hacer suyo el primer informe, ¿ya? Entonces lo considera, mira, hubo acá un error de operación, ¿sí? Después le llega el otro informe y dice, bueno, en esto seguramente hubo un error de diseño. A pesar de que internamente con el área de ingeniería de la empresa se había constatado y verificado de que era un error de diseño. Todos, o sea, los tres, no solo dos de los tres. Entonces, el liquidador hace suyo informe preliminar y emite su informe de liquidación, el informe de liquidación final, que es el que establece cuáles son las causas, establece cuál va a ser el monto a indemnizar, por qué causal, por qué sí, por qué no, etc. Pero en este documento se estableció y quedó registrado de que uno de los equipos había presentado falla en la operación y dos por diseño. Hasta ahí no había inconveniente. Sin embargo, el problema se da con la empresa de ingeniería, ¿ya? Que sigue reclamando lo que a ella le correspondía y se siguen las negociaciones por los $700.000 que se le adeuda. Y esta empresa de ingeniería demandó al contratista EPC en un procedimiento arbitral por justamente estos $700.000, a pesar de que estaba este asunto pendiente. Ahora, ¿qué es lo que pasó dentro de ese litigio y qué fue lo que no se hizo al momento de la objeción del informe de liquidación final, que podría haber sido objetado? Podría haberse dicho, oye, sabes que yo como contratista PC no estoy de acuerdo con lo que tú estás señalando ahí. Generalmente eso se lleva al monto a indemnizar, etcétera, pero no más a otros detalles técnicos, como era este caso, que era haber objetado que en realidad las tres causales eran por error de diseño y no había uno de operación. ¿Pero por qué no se hizo? Porque la cobertura del siniestro le resultaba indiferente. Es decir, al contratista de EPC le iban a pagar por la falla de estos tres filtros, ya sea que haya sido por diseño o ya sea que haya sido por falla de operación. Por lo tanto, desde el punto de vista del contratista PC, cuando lo vio fue como, bueno, me van a pagar, me resulta un tanto más indiferente ser hilar fino, exacto, hilar fino y decir, mira, esta fue por esta causal, es por otra, porque la cobertura comprendía todo eso. El problema fue en el litigio, ¿ya? Porque dado que esta empresa había demandado, se decide demandarlos reconvencionalmente, justamente por estas fallas de diseño, y entre otros temas también, pero justamente por estas fallas de diseño. Y acá es donde se presenta el problema entre lo que dice el documento del liquidador y lo que se sostiene como tesis del contratista EPC. Hay una cosa que no conversa ahí, ¿ya?
Entonces, en el caso de Chile, el valor probatorio del informe final de la liquidación rige las reglas de la sana crítica. Por lo tanto, el peso probatorio tú lo puedes probar o contradecir por otras vías de prueba. Y eso fue lo que se tuvo que hacer en este litigio, donde nuestra parte al menos tuvo que contratar dos o tres informes periciales, la contraparte también tuvo que contratar a los suyos, pero además de eso, hubo cierta resquemor por parte de la oficina de abogados respecto de cuáles habían sido las causales. No le hacía mucho sentido desde un punto de vista estrictamente jurídico para los abogados de que el informe dijera esto y después nosotros estuviésemos sosteniendo esto otro. Había como un tema de credibilidad. Bueno, se convenció a esta oficina de abogados de que sí estábamos en lo cierto y que esto era un problema de diseño. Se fue adelante con esto. Pero el problema fue que esto representó un costo adicional de por lo menos $100.000 en pericia, de la parte del contratista PC, no sé de la empresa de ingeniería, me imagino que alcanzó cifras similares. Y además de eso, a pesar de que se presentaron muy buenos informes de empresas renombradas en Chile de ingeniería para contradecir lo que había dicho el informe final del liquidador, el juez árbitro finalmente no aceptó esta tesis. Ya no dijo, bueno, en el fondo dijo, bueno, si dijeron esto al principio debe ser por alguna razón. Y no consideró los otros informes posteriores ni tampoco consideró las pericias, sino que dijo ya, bueno, tiene que haber habido acá un error de operación y por lo tanto el efecto fue que afectó la indemnización que después decretó en su laudo el juez árbitro, que finalmente no pudo ser por todos los equipos, sino que quedó uno fuera por algo que pudo haberse manejado de mejor manera, y ahí es donde justamente entra lo que decía Paula sobre el rol del administrador de contrato. Entonces ahí quiero ahondar de por qué, desde mi punto de vista, pudo producirse algo así, en este caso en concreto. Lo puedo señalar. Este caso es muy ilustrativo, muy revelador, Víctor. Y bueno, aquí como un detalle que al principio, un detalle técnico jurídico, cambió todo el desenlace e impidió que el contratista recuperase todos sus daños y prejuicios en la totalidad, porque en su momento no fue debidamente reclamado. El administrador contractual debería haber recibido el documento y no haber dejado pasar, como esto es la responsabilidad del área de seguros. Importante que voy ahora a empezar a hacer mis cálculos y pensar solamente en los registros, diarios de obra, las facturas y empezar a hacer el reclamo y olvidarse del documento que en su Claro, momento el administrador entiendo que debería haber llamado las áreas técnicas, coordinado y decir, mira, esto está correcto. Llamar a jurídico, llamar al departamento de seguros y buscar contestar el informe. Entonces ahí destacamos el papel del administrador del contrato como este responsable por coordinar los departamentos y aportar la documentación para apoyarlos en situaciones como esas y muchas otras que sabemos que existe dentro de la función del gestor, del administrador del contrato. Entonces, ese sí. caso aquí me parece muy interesante porque muchas veces pensamos que el administrador de contrato está ahí solamente para registros, controlar la documentación, pero el administrador tiene que tener una función más estratégica y no solamente reactiva, de preparar un reclamo, es mucho más que esto. Es que ese es muy, muy buen punto, Paula, y aquí lo quería enlazar con cuál es la situación, al menos en Chile, del administrador de contrato. No, no sé, ahí Mateo, tú nos puedes contar cómo en Colombia, pero en el caso chileno, la gestión de grandes proyectos de ingeniería, la verdad es que los últimos 10 años, al menos acá, se ha estado hablando más de el rol de contract management o el rol que tienen los departamentos en relación con el administrador de contrato. Y se ha tendido a profesionalizar mucho el rol del administrador de contrato. Muchas veces son empresas las que se encargan de esto.
Hay un aumento también que los ingenieros sepan mucho más de derecho, de aspectos jurídicos, para estar atentos a lo que pueda ocurrir, y también han empezado a intervenir abogados en este rol, en concomitancia con ingenieros, porque claro, está esta otra mirada y que requiere conocimiento específico. Entonces, ¿qué es lo que pudo haber pasado en este proyecto? Yo creo que acá hubo un problema también de organización, de estructura de organigrama de la empresa respecto del proyecto. O sea, las empresas tienen su organización con la que funcionan siempre, y cuando van a ejecutar o a ejecutar un proyecto, crean una sociedad ad hoc donde establecen cargos, ciertos organigramas, qué sé yo. Y la figura, al menos en Chile, del contract manager, sí, hay un ente global y que mira en 360 grados, como decía Mateo, pero ocurre el error de que a veces los subcontratos tienen un administrador de contrato que está aguas abajo, y muchas veces no conversan con este que está aguas arriba, o a veces se dice, bueno, este administrador de contrato ve temas más pequeños, más específicos, y ahí se pierde un poco también la comunicación entre estas distintas áreas de la empresa. O sea, también había un tema de comunicación muy importante entre los distintos departamentos, porque eso pudo haber sido alertado y pudo, como dice Paula, pudo haber sido detectado tempranamente y haber dicho, oye, ¿sabes qué? Dado que estamos teniendo conversaciones con la empresa de ingeniería y hay temas pendientes, tenemos que mirar con lupa el informe del liquidador. Entonces eso fue lo que no se hizo. Ahí como que faltó un poco una mirada más integral, faltó y falló la comunicación. Y en el caso chileno, que por eso me gustan estas instancias como LibraCon, falta mucho, a mi juicio, la profesionalización de esa área. O sea, como dije, esto se viene conversando desde el año 2015 más o menos en Chile, y se han generado instancias para ir profesionalizando el tema de la administración contractual, pero siento, al menos en el caso chileno, que aún falta un poco de camino por recorrer. Ese. Yo creo que Iba- ah, ah, Dale, Paula, dale. En Brasil también, Víctor. Claro, hay proyectos más complejos, de clientes más robustos que exigen una organización del contrato, y con eso las empresas terminan por crear departamentos que estén enfocados. Pero en general hay mucho que crecer, y creo que LibraConte está aquí para esto, para sensibilizar de la importancia de esta función y también de traer conocimiento, porque el administrador contractual, como había dicho, no tiene que estar ahí para hacer reclamos, contestar cartas, es mucho más allá, en todas las etapas del ciclo de vida del contrato. Sí. Yo justo iba a mencionar algo, Paula, como en ese sentido, y ya después responder a Víctor, que creo que la respuesta es común en Latinoamérica. Yo creo que desafortunadamente la figura del administrador contractual suele o viene estando teniendo como un papel como debe ser en los proyectos en función de la cuantía del proyecto. Y claro, porque básicamente se piensa que a mayor, digamos, al mayor volumen del proyecto, pues más fácil se logran diluir los costos asociados a la gestión contractual. Sin embargo, lo que quería mencionar es que si ustedes me permiten la metáfora, la labor del administrador contractual es una labor invisible. Es una labor que es una labor invisible como la que tiene el maestro de una orquesta. En ocasiones muchas personas que posiblemente no somos expertos en música, no entendemos el valor que tiene el maestro de la orquesta. Pero si se consulta con un músico, todos saben que la persona más importante, aunque no toque ningún instrumento en la orquesta, es este maestro de la orquesta, porque es el que sabe cómo suena cada instrumento, es el que lleva el compás de la obra, es el que sabe los tiempos de entrada de cada instrumento, es el que lleva o dosifica las intensidades del sonido, pero su labor parece imperceptible porque no tiene ningún instrumento. Y yo creo que de alguna manera
extrapolando esta metáfora a la gestión del contrato, eso debería ser verdaderamente un administrador contractual, un maestro de toda la orquesta que representa un proyecto de infraestructura, porque un proyecto de infraestructura es eso, es una orquesta en la cual intervienen músicos o agentes de las más distintas características con intereses muy diversos, aunque pertenezcan a una misma organización, y que alguien tiene que marcar el ritmo o el compás para que cada una de sus actuaciones en esa pieza musical sean adecuadas y no hayan, digamos, incidentes en la pieza. Perfecto, perfecto, Mateo. Exacto. El administrador de contrato, bueno, las palabras, una metáfora que no podría ser mejor. El administrador de contratos tiene que trabajar de la mano de todas esas áreas involucradas del proyecto: financiero, jurídico, calidad, producción. Tiene que actuar desde las fases tempranas, identificando riesgos, haciendo un handover y apoyando el equipo del proyecto para que tengan conocimiento y que haga ahí un seguimiento de una manera muy persistente, sin dejar pasar plazos, manteniendo toda la documentación vigente, coordinando todos los registros, contestando todos los puntos que puedan salvaguardar todos los derechos y obligaciones dentro de un contrato. Em, Creo que podemos ver si los miembros, los invitados, tenéis dudas, comentarios. Veo un comentario aquí. eh, en contrataciones integradas de obras públicas brasileñas hay participación activa de las aseguradoras, muy importante para la gestión de riesgos. No sé si alguien más tiene duda, algún comentario por el tema del idioma. No sé si, bueno, aún así, si queréis aclarar algún punto, porque a veces por el tema del idioma puede ser que tenga Sí. pasado algo. Respecto al comentario aquí de Ricardo, muchas gracias, Ricardo, por el comentario. Sí, las aseguradoras en Brasil sí suelen tener una participación, ayuda mucho, ayuda mucho. El intermediador también, y también destaco que todos los cambios de los contratos, adendas, suspensión, lo que sea, tienen que estar muy bien documentados. Cartas, situaciones que puedan involucrar en cualquier cambio que pueda resultar en el cambio de la póliza del seguro, deben ser debidamente documentados, informado a la aseguradora. Bueno, no sé si tenemos más comentarios. Bueno, Sí, yo quería hacer alusión un poco bueno, a lo que comentó Mateo y al caso mío. ¿Cuáles son finalmente las buenas prácticas que podemos constatar dentro de la gestión o la administración contractual relacionada con siniestro? Ahí parece que hay una pregunta, ¿no? sí. Experiencia de compañías de seguros participando en reuniones de dispute boards, de Eh, las aseguradoras participando en los dispute boards. Bueno, aquí extendo también a los arbitrajes. Esta no, es yo una... en mi caso esa participación no la he visto, la verdad. En general, sí se hacen comités técnicos, jurídicos, donde participan distintos departamentos de la empresa con las personas del seguro, el liquidador, etcétera. Pero dentro de un dispute board no me ha tocado verlo en lo personal. No sé tú, No, Mateo. no, iba a decir que tampoco, no tengo experiencia en que haya, pero me parece muy interesante el planteamiento. Creo que es que evidentemente por la forma como está constituido, pues estos distintos sistemas de dispute board, no veo como la integración que puedan tener las aseguradoras, pero sí que
me parece como relevante, digamos, las obligaciones derivadas o cómo puede influir en el contrato de seguro lo que pase al tramitar, digamos, algún tipo de vicisitud ante estos órganos contractuales como son los dispute board, porque en efecto, pues miren el caso que relataba Víctor, finalmente digamos, el espectro de los asuntos que pueden... Ahí finalmente fue un árbitro el que dijo, mire, para mí fue relevante que usted o sea, que usted no objetó que en un informe preliminar se había determinado que la causa de los daños pues en esos instrumentos de la central era una cuestión que tenía que ver con la operación, ¿cierto? Claro. Y miren cómo que es un tema interdisciplinario, o sea, eso fue en el fondo un informe preliminar de causa raíz Así. entre el Departamento de Ingeniería subcontratado y el EPCista, que después fue relevante para la aseguradora y después fue relevante para el árbitro que resolvió la controversia derivada de esa reclamación entre subcontratista y EPCista. Pero no veo por qué no pudiera ocurrir lo mismo, por ejemplo, en reclamaciones derivadas a la aseguradora, en la cual pues, la aseguradora establezca, por ejemplo, garantías de información respecto de las controversias que se lleven a los dispute board o que crea que ciertas situaciones que se ventilan allá pueden ser relevantes al momento de valorarse como una modificación en el estado del riesgo. Me parece un tema interesante. Aquí en el comentario, aquí claro, pone que la participación de las Sí, aseguradoras estaría más sujeta a ser un oyente en esas reuniones regulares del Dispute Board, que sería una manera de sí, informarla al respecto de cómo se marcha el contrato. Y yo veo aquí un comentario, porque en este caso de la empresa de ingeniería hubo una gestión directa, ¿no? En todo el procedimiento arbitral ha sido necesario gestionar en paralelo con la aseguradora, porque claro, a depender de la decisión del árbitro, a depender de lo que se va a resarcir, a decidir respecto al derecho de la contratista a los daños y prejuicios. Todo eso no quita el derecho de la aseguradora también de ir y reclamar a la empresa de ingeniería. Entonces, esta gestión es totalmente concomitante y tiene que existir también incluso en arbitrajes, porque no se puede haber una renuncia del contratista que luego puede ir en contra a lo que la aseguradora va a poder después reclamar y rehaber también de sus derechos. sí, Pablo, eso es un tema muy relevante porque por efecto de la subrogación que suelen tener los seguros de daño en casi todas las jurisdicciones, digamos, con algunas particularidades en algunas, es que el derecho de la aseguradora eventualmente, si paga, es el mismo derecho del asegurado. Entonces, es muy relevante cualquier cuestión que sea, cualquier, digamos, efecto que pueda tener el relacionamiento en este caso, entre contratista y subcontratista, va a ser muy relevante para la aseguradora. En todo caso, Exacto. para complementar la pregunta de Roberto Barral, o sea, en el caso chileno, los de dispute board van en aumento, ¿ah? Cada vez más se consideran. Sin embargo, no es la práctica habitual tener estos métodos de resolución tempranos de controversia. Lamentablemente es la excepción y en general los contratos de PC tienen sus propios métodos para resolver controversias. Entonces, en el caso chileno no están del todo bien implementados los dispute board, aunque ha habido ¿cómo se llama? Una mejora en los últimos años en su implementación. O sea, cada vez más van ganando terreno, pero no es la regla general. Muchas gracias por los comentarios. A ver si alguien tiene más comentarios, alguna duda, algún punto que no ha quedado muy claro, que queréis aclarar.
Bueno, yo creo que podemos ir terminando por acá. Quería agradecer de nuevo, Mateo, Víctor, a todos también invitados aquí en el webinar por este tiempo. Fue muy útil, muy valioso. Eh, bueno, este webinar estará grabado para los miembros de LibraCont. Y muchas gracias. Terminamos por aquí. Muchas gracias igualmente por acá. Gracias nuevamente por la invitación, por las personas que se conectaron. Ojalá que la versión en el LibraCon esté con subtítulos, porque para no tener la dificultad del idioma y facilitar su entendimiento. Y gracias también a Mateo y Paula, que son extraordinarios profesionales. Así que muchas gracias por esta invitación. Bueno, ese agradecimiento a todas las personas que asistieron a la exposición, a Paula, a ti, Víctor, y al instituto. Un placer haber estado acá. Muchas gracias a todos por el tiempo. Gracias. Buenas noches. Boa noite.